toca swim. Por cuanto... ¡Jo, pues me gusta mucho! Javi, ¿sabes quién nació aquí? Y dije yo, ¿quién? Hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más por aquí, por mi canal. Hoy empezamos con lo que ya se conoce como la ruta del Big Sur. Así que si quieres ver todos los pueblitos y las cosas tan chulis que vamos a ver, quédate a ver este vídeo. Aquí estamos ya en la misión de Santa Bárbara. Mejor dicho, estamos en el pueblo de Santa Bárbara. Todavía no se puede considerar Big Sur del todo, pero si te pones a hacer el Big Sur una vez que pasas de Malibú es porque si estás en Santa Bárbara ya lo estás haciendo para arriba o para abajo. Así que nosotros lo vamos a considerar Big Sur. Básicamente este lugar fue fundado por los españoles sobre el 1500 y pico aquí en Santa Bárbara y crearon lo que es la misión de Santa Bárbara sobre el 1700 o por ahí, en honor a una cristiana a la que su padre le cortó la cabeza por creer en la fe. Y como dato curioso es que tiene dos campanarios. Ahí podemos encontrar un señor buscando la fe. ¿Y el sol? La vitamina. El sol. Sandra, desmitificando lugares del mundo y llevándoselos a su territorio desde 1992, diré que se parece un montón a un pueblo de Asturias que se llama Colombres, creo, que es así también con palmeras, muy colonial, con esta estructura y arquitectura. Y esto es la Corte Superior. También edificio colonial, palmeritas, buen rollo. Aunque vamos andando por la ciudad con la furgo, creo que ya no es Colombres y ahora mismo estamos como en Cádiz, Béjar, algún sitio así, porque tiene todas las fachaditas blancas, casitas bajas con arcos, muy mono. Se nota que aquí hay una tradición fuerte de skate porque en todos los sitios hay un skatepark muy grande, muy bien cuidado, mucha gente patinando, mucho nivel. Muy bien por California. Y sintiéndolo mucho nos vamos de Santa Bárbara ya, que la verdad que es un pueblito como con muchísimo encanto, las cafeterías y todo molan un montón. Lo que pasa que hace mucho aire y además tenemos que seguir ruta, que nos vamos a otro pueblo que además es súper pintoresco y súper curioso. Así que ya veréis, parece Europa. Y estamos en Solvang, dirección San Francisco. El siguiente pueblito que yo os decía que era así muy curioso porque, como podéis ver, todo es de estilo danés. Una de las cosas típicas de este pueblo es la pastelería danesa. Entre ellos, las cosas estas que se llaman no sé qué Danish. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Primera vez que compro algo y no es de chocolate, amigos. Está el tiempo muy bueno. ¿Y eso qué? Está bueno. Lo de fruta es fruta. Está rico. Característico de este sitio es que fue fundado por una colonia danesa que vino sobre el 1850. ¿En qué momento llega una colonia danesa, un barco danés ahí y funda esto? ¿O se apropia de esto cuando se supone que todo es español? Pero no. No llegó nadie. Bueno, fueron más inteligentes. Realmente en 1850 o así vinieron, hicieron muchas comunidades en Iowa, Nebraska y esa zona, y de repente un punto en 1900 dijo, vamos a ver la costa este, a ver qué hay por allí. Y compraron unos cuantos terrenos y montaron básicamente un pueblo danés, que hoy en día tiene 5000 habitantes más o menos, casitas típicas, y lo más tradicional aquí, parar y comprarte algo de bollería, como acabamos de hacer, tomarte una cerveza en la brewery esa mítica, o pasear un poco por la calle. Y tienen hasta la típica sirenita de Copenhague. Cierto, vamos a ver si la vemos. Y vamos a comprar un poquito de fudge, que yo nunca lo había probado, pero lo probamos una vez en Colorado
No, y desde entonces está mentira. buenísimo. No, ¿No? no fue en Colorado, lo probamos en Flagstaff. Y hay un En vídeo Arizona, en es el que verdad. a mí casi se me llenan los ojos de lágrimas al Bueno, probarlo. que está cojonudo, recomiendo que lo probéis. Tacos. Está muy rico. Es como un chocolate así muy blando. Vamos a comprarlo. ¿Qué tenemos? Fudge. 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 De dos tipos esta vez. La última vez que comimos fudge se lo comió Dallas y tuvimos que ir al veterinario y pagar $150. Un like por las aventuras de Dallas y el dinero que estamos gastando. Todo lo que nos cuesta. Vale, ese es el de Oreo, que es el que eligió Sí, Javi. vamos a probarlo, aunque se ve demasiado Muy duro. azucaroso. Yo creo que va a estar muy azucaroso, me la juego antes de probar. Sabe a Oreo, pero es como morder azúcar, lo mismo. ¿Ves? Es que siempre... No tenías que haber elegido Oreo. Uf, no. Muy azucaroso. Y ahora el rey. Y ahora vamos a probar el de chocolate. El normal, vaya. A ver qué tal. Trocito de cielo. Es un pueblo de 50.000 habitantes, San Luis Obispo. Vamos a verlo. Quizás a nadie le suene San Luis Obispo, a mí no me sonaba, pero de la que llegamos, estábamos aquí y me dice Javi, ¿sabes quién nació aquí? Y dije yo, ¿quién? El amor de mi vida, mi futuro marido, que me perdone el cámara, Zac Efron. Así que nada, igual con suerte está aquí visitando a su familia en Spring Break y me lo encuentro. ¿Quién sabe? Sin tener mucha idea diría que no hay mucho que ver por aquí. Básicamente la misión que acabamos de ver. Y a Zac Efron. Zac Efron, que no creo que esté. Un callejón en el que tienen pegados muchos chicles, que es lo que vamos a ver ahora. Así explicado. Y- No sale muy bien, pero Es ya una veréis mie- qué chulo está. Bueno, las fotos parecen muy bonitas, pero vaya, es una calle que pegaron chicles en la pared, básicamente. Y ya. Como consejo, no vengáis a California a una H&M, eso ya os lo digo. O sí, porque como tip, luego os voy a enseñar una camiseta que encontré en Target, tipo souvenir de California, mucho más barata, y no las típicas de estuve en California y me acordé de ti. Entonces puede ser que haya esas cosas o que te inspire. Nah. ¡Qué asco! Y esto es Bubblegum Alley, lo que yo decía. Una calle llena de chicles pegados a la pared. Y sí, bastante asquerosa, porque está como Pero todo... mira, hay mensajes. Está todo muy reventado. Mensajes, nada. Chicles pegados a la pared. ¿Por cuánto tocas uno? ¿Por cuánto dinero? Joder, el dinero por, yo qué sé, por $5 lo toco ya. Y por un poco más me lo como. Es que asco. ¿Vosotros por cuánto?
Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte, darle a me gusta, corazones, todas esas cosas que me gustan mucho. Y no te pierdas la serie de vídeos de California. Nos vemos.